Muy buenas tardes. Siendo el día 2 de noviembre del año 2021, nos encontramos presentes los magistrados Alberto Loaiza Martínez, el magistrado Guillermo Moreno Sada, así como su servidor, magistrado Carlos Rodolfo Montero Vázquez, actuando o fungiendo como presidente del Pleno del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, con el objetivo de llevar a cabo, mediante videoconferencia, una sesión de pleno de carácter jurisdiccional ordinaria. Compañeros, previo al inicio de la sesión, quisiera saber si ustedes están de acuerdo con el orden del día que se les hizo llegar previamente a sus correos electrónicos. Magistrado Alberto Loaiza Martínez. A favor de del orden del día, presidente. Magistrado Guillermo Moreno Sada. A favor del orden del día. Ok. Por unanimidad, secretaria. Doy fe. Okay. Al parecer, estamos teniendo un poquito de fallas técnicas, con el servicio de Internet. Lo menciono por si se llega a cortar la pantalla o si se llega a mantener congelada de alguna manera. Actuaremos de manera correspondiente a cualquier evento que tengamos, ya sea suspendiendo la sesión o bien reanudándola, ¿no? Claudia, secretaria, si fuera usted tan amable de darle lectura a los asuntos que vamos a votar el día de hoy, pero previo a eso quisiera preguntarle a mis compañeros si tienen algún asunto que desean adelantar, que piden para mayor estudio o bien que quieren retirar del orden del día de su ponencia. Magistrado Moreno Sada, ¿algún asunto? Yo quisiera pedir para mayor estudio los asuntos indicados en el punto número 22 del orden del día. Magistrado Alberto Loaiza. No, yo no tengo ni uno. Okay. Ahora sí, secretario, si fuera usted tan amable de darle Bien. lectura a los asuntos que vamos a votar el día de hoy. Claro que sí, presidente. Empezamos en esta ocasión con los asuntos de la ponencia del magistrado Guillermo Moreno Sada, siendo el primero de los asuntos un expediente aplazado para mayor estudio, recurso de revisión interpuesto en el expediente 21 del 2016 de la tercera sala. En él, los actos impugnados son diversos mandamientos de ejecución de la recaudación de rentas municipal de Ensenada, en los que se requiere la parte actora adeudos por concepto de impuesto predial, y actas de embargo levantadas con motivo de dichos mandamientos de ejecución. La sala de conocimiento declaró la nulidad de dichos actos, considerando que la emisión de los mandamientos de ejecución, en ellos se dejó de aplicar la exención que resulta sobre el bien inmueble de la parte actora. El proyecto de pleno está confirmando. Magistrado Loaiza. Estoy a favor. Magistrado Moreno Sada. A favor. Por unanimidad, secretario. Bien. Los siguientes expedientes que voy a mencionar pudieran ser votados de manera conjunta. Son temáticos, están en el orden del día del número 2 al número 8 y los expedientes son 199 del 2018 sala auxiliar, 279-2018 sala auxiliar, 369-2018 sala auxiliar, 858-2018 sala auxiliar, 808-2018, 83-2018 sala auxiliar y 2210 del 2017 de la segunda sala. En todos ellos, el acto impugnado es una boleta de infracción emitida por un oficial de la Dirección General de Policía y Tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Tijuana, en la que se atribuye a los demandantes conducir el vehículo en estado de ebriedad detectado en filtro de alcoholímetro. La sala declaró la nulidad de las boletas de infracción, considerando que no se acreditó que al elaborarse la boleta de infracción, el actor sobrepasara los límites permitidos de alcohol en la sangre. El proyecto de pleno está revocando la sentencia de las salas y reconociendo la validez de las boletas de infracción. Magistrado Loaiza. Contra. Magistrado Moreno Sada.
A favor de los proyectos. Por mayoría, secretaria. ¿Voto razonado, magistrado Loaiza? No, No. son muchos votos. Secretaria está... Y estoy- ¿me escucha, secretaria? Y otra Secretaria. del magistrado. El expediente que sigue es el 3103 del 2016. Discúlpeme, secretaria, ¿me escucha? Porque El es acto que yo no la impugnado escucho de a usted. origen era una determinación del oficial mayor. Mande. Ok. ¿Sí? ¿Me escuchas bien? ¿Sí? Ok. Cortado. Memo, no. ¿Saben qué? Empezamos otra vez. A ver. Magistrado Moreno Sáenz, ¿nos escucha? Sí, adelante. Como que trae un retraso considerable. Magistrado Loaiza, ¿me escucha? Sí, lo escucho perfectamente, presidente. Secretaria, entonces, confirmando, pasaron por mayoría, ¿qué asuntos? ¿Qué paquete de asuntos? Del número 2 al número 8 en el orden del día. Con votos mayoritarios del magistrado Moreno Sada y de su servidor, ¿correcto? Correcto. Y voto en contra del magistrado Loaiza. ¿Es correcto, secretaria? Es correcto. Y voto en contra del magistrado Alberto Loaiza. Ahora sí, continuamos con el 9, por favor. Bien, es un cumplimiento de amparo directo. El acto impugnado de origen es una determinación de oficialía mayor del Ayuntamiento de Tijuana, en la que rechaza la solicitud de la parte actora en el sentido de que cesen las retenciones a su salario por el concepto identificado como IE y la devolución de las cantidades retenidas desde el año 2012 por ese mismo concepto. La sala declaró la nulidad y condenó a la autoridad a reembolsar las cantidades retenidas a la parte actora desde ese año. El Pleno revocó la sentencia y en su lugar decretó el sobreseimiento. En cumplimiento a la ejecutoria dictada por el tercer tribunal colegiado del 15º circuito, se deja sin efectos la resolución de pleno de fecha 29 de mayo del 2020, se revoca la sentencia de sala, materia de la revisión y se sobresee en el juicio. No, yo no escucho la... Sí, el proyecto de pleno en cumplimiento a la ejecutoria de amparo está revocando, primero dejando sin efectos la sentencia de pleno del 29 de mayo del 2020 y revoca la sentencia dictada por la tercera sala y sobresee en el juicio. ¿Nos escucha, magistrado presidente? ¿Los demás sí escuchan? Magistrado Loaiza, Sí, yo sí escucho. licenciado Guillermo, Sí, también. es el magistrado presidente el que tiene fallas. Sí, desapareció el... Vamos a tener que volver a empezar, ¿no? Pues a lo mejor así, pues, ya no sabemos, porque desapareció ahorita el presidente del... Estamos experimentando unas pequeñas fallas técnicas. Vamos a ver si regresa pronto el presidente. Y nada nos garantiza de que no vuelva a pasar. Eso es lo más... Exactamente, ese es el problema. Bueno.
Al parecer tuvimos un problema técnico que nos desconectó de la videoconferencia. Vamos a reanudar. Hoy es el día 2 de noviembre del año 2021. Estamos llevando a cabo una sesión ordinaria de carácter jurisdiccional del Pleno del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, la cual fue suspendida por cuestiones técnicas principalmente. Se está reanudando. Secretaria, si fuera tan amable de continuar con el siguiente asunto que quedó pendiente de votación. Bien, nos habíamos quedado en el punto número 9 y voy a aprovechar para ver si quieren votar en conjunto el número 10 también. Son dos cumplimientos de amparo directo, el punto 9 y el punto 10. Los expedientes son 3103 del 2016, segunda sala, y 2048, 2016, segunda sala. En ambos, el acto impugnado es una determinación de Oficialía Mayor del Ayuntamiento de Tijuana, en la que rechaza solicitud de los actores para que cesen retenciones a su salario por el concepto identificado como IE y la devolución de cantidades retenidas desde el año 2012 por ese concepto. La sala declaró la nulidad y condenó a la demandada a reembolsar las cantidades retenidas. En cumplimiento de la ejecutoria de amparo directo emitida por el tercer tribunal colegiado en ambos expedientes, se está revocando la sentencia, dejando sin efectos la sentencia de pleno dictada con anterioridad, revocando las sentencias de sala y sobreseyendo en ambos juicios. Magistrado Loaiza. Por favor. Magistrado Moreno Sada. A favor de los proyectos. Por unanimidad, secretario. Perfecto. Muy bien, pasamos ahora a los asuntos de la ponencia del magistrado Alberto Loaiza Martínez, siendo el primero de los expedientes un asunto aplazado para mayor estudio y es una denuncia de contradicción de criterios planteada en el expediente 696 del 2017 de la tercera sala. Los juzgados llegaron a distintas conclusiones respecto del término en que se configura una resolución negativa ficta por virtud de una solicitud de jubilación y el momento en que ese término debe empezar a computarse. El juzgado primero consideró que se configura una resolución negativa ficta en relación a una solicitud de jubilación presentada ante Iztecali cuando median más de 60 días naturales a partir de que el particular presenta su solicitud sin que el instituto emita un pronunciamiento al respecto. El juzgado tercero, en cambio, al resolver en el juicio 696-2017 de la tercera sala, consideró que se configura una resolución negativa ficta cuando median más de 15 días a partir de que queda integrado el expediente administrativo de la solicitud de jubilación y es remitido a la junta directiva. El proyecto de pleno está determinando que sí existe contradicción de tesis o de criterios entre los sustentados por el juzgado tercero y el juzgado primero de este tribunal y determina que deben de prevalecer con el carácter de jurisprudencias las siguientes tesis. Negativa ficta, el silencio de Iztecali ante una solicitud de jubilación se considerará resolución negativa cuando transcurran 60 días hábiles en términos del artículo 23 de la Ley del Procedimiento para los Actos de la Administración Pública del Estado de Baja California. Y la siguiente es negativa ficta, tratándose de actos o resoluciones que emanen de un procedimiento iniciado por virtud de una solicitud de jubilación ante Iztecali. El plazo para que opere debe de empezar a computarse a partir de que inicie el procedimiento y no a partir de que el trámite está listo para resolución. ¿Es cuánto? Claudia, está sometiendo los proyectos para jurisprudencia. Así entiendo que lo está planteando el ponente. Yo lo que estoy, vamos a partir de esta base, ¿no? Es una contradicción de tesis y tenemos que resolver la contradicción de tesis. La contradicción de tesis es un mecanismo que la ley establece para crear jurisprudencia. Pero lo que se puede quedar en un momento dado, lo que puede quedar pendiente es la redacción de la tesis.
O sea, analizar si el rubro... Pero, a ver, Claudia, la contradicción de tesis es entre criterios de juzgadores de primera instancia. Sí, Juzgado primero y juzgado tercero. La parte actora en el Secretaria, expediente, sí, sí, aquí lo que me preocupa es si para que se emita contradicción. para que proceda la contradicción de tesis va a tener que ser unánime. No, no, pero si no hay unanimidad, no se determina jurisprudencia. ese ya sería materia de otra cuestión. Ahorita lo que tenemos es una propuesta de resolución con relación a una contradicción de tesis. Hay un amparo promovido con relación a... Hay un amparo indirecto porque no se resolvió este punto al dictar la sentencia de pleno y está concedido y tiene requerimiento aparte. Ah, ya tiene requerimiento. No, Sí. no, se les corta y no los escucho. Se les corta todo. Yo lo que quisiera saber es, ¿el asunto a votarse es un asunto o Es bien un asunto. es un tema de jurisprudencia? Es un asunto... ¿Y por qué mencionó Claudia dos asuntos? Ahora sí que escuché mal, no entiendo. No. Si quiere lo explico, presidente. Por favor. Este es un asunto donde una parte se amparó porque enunció la contradicción de tesis y dice que no se ha resuelto la contradicción de tesis. Ahora bien, ¿por qué salen dos resoluciones? Esa es la pregunta que está haciendo el presidente. Es una sola resolución, pero contiene, ahora bien, la contradicción de tesis que se plantea. Hay contradicción en dos aspectos de la tesis. Si quieren lo voy a explicar. Una sala, estamos hablando de asuntos del ISTECALI. Una sala sostenía el criterio de que el plazo para la negativa ficta que tenía la autoridad para resolver era de 15 días a partir de que el asunto estaba listo para resolución. Eso es lo que sostenía uno de los juzgadores. El otro juzgador sostenía que el plazo era 60 días. O sea, hay una diferencia en relación a los plazos. Y señalaba que el plazo debía, el plazo empezaba a contar a partir de la solicitud. O sea, cuando se presentaba la petición al ISTECALI para que se otorgara la pensión. El otro sostiene que no, que el plazo es de 15 días a partir de que el asunto ya lo tiene la autoridad, que es la competente para resolver, ya lo tiene listo. Entonces, hay una contradicción de tesis en cuanto al plazo y en cuanto a cuándo empieza a correr el plazo. O sea, hay dos aspectos que tenemos que resolver en este asunto concreto. ¿En qué momento empieza a correr el plazo y cuál es el plazo? Entonces, por eso las resoluciones resuelven esas dos cuestiones. O sea, es una contradicción de tesis que implica resolver dos aspectos. Un aspecto de cuándo empieza el plazo y la segunda cuestión, ¿cuál es el plazo? Entonces, por eso están en ese sentido la contradicción de tesis. Este es un asunto muy interesante y es de una enorme trascendencia por los criterios que se están estableciendo. Se tuvieron que resolver. Nomás que aquí, presidente, creo que lo propuesto va en contra de mis votos. A ver, no, es que el presidente no va en contra de su voto, le voy a decir por qué. Porque el tema, yo le pediría, es más,
Si quiere, saco el expediente, el proyecto, porque me interesa mucho explicarle al licenciado Montero que no ha votado, como sea, no en contra de su voto. Y no en contra de su voto por una razón muy sencilla, porque nunca se ha cuestionado el punto que estamos resolviendo. Esto es bien importante con relación a cuando se habla de tesis, se habla de contradicción de tesis. Hay temas que nunca se han tratado. Y si nunca se han tratado, no hay contradicción de tesis con el criterio que uno ha estado sosteniendo, porque nunca se ha analizado una cuestión. Es una cuestión novedosa. Mire, voy a hacer esto. Retiro el proyecto hoy. Ahí donde yo tengo mis dudas si es novedoso o no. Entonces, Retiro el proyecto. la pregunta es, Retiro la presentación. ¿no tiene presión el magistrado Loaiza? No tengo presión. Prefiero darme el tiempo para completarlo, presidente, porque creo que el tema es muy importante. Y sé que requiere una... O sea, no está tan sencillo. Entonces, lo retiro el día de hoy, no se vota el día de hoy. Yo lo expongo de otra manera. No se me hace tan complicado, pero sí tengo dudas en relación a mis criterios establecidos en votos que tengan que ver con esta autoridad y con este acto administrativo. Entonces, si lo retira el magistrado, yo se lo voy a agradecer, licenciado Loaiza, que usted y yo a puertas cerradas, si quiere, intercambiamos ideas al respecto. Entonces, se retira, secretaria. Bien, yo voy a informar al juzgado segundo de distrito de esta situación para que nos dé oportunidad unos días más. Muy bien. Secretaria, secretaria, discúlpeme, es que aquí es donde yo tengo duda. El licenciado Loaiza me acaba de decir que él no tiene presión por medio del Poder Judicial Federal. Sí hay un amparo indirecto concedido. Concedido. Y nos, sí. está corriendo, ya fuimos requeridos, ya quedó firme. No, yo informé después del día 29 de octubre, informé que en sesión del 26 de octubre se había aplazado para mayor estudio este asunto. Okay. Y hasta ahorita no tengo ningún otro requerimiento. ¿Y se pidió para mayor estudio a petición de? En el pleno pasado, no me acuerdo, pero lo checo. ¿Usted lo pidió para mayor estudio, magistrado? Sí. Entonces, ahorita le vamos a informar, ¿qué le vamos a informar al Poder Judicial? En todo caso, entonces a mí me gustaría que ahora sea yo quien lo pido para mayor estudio, si nos lo permite la regla que sostenemos. Sí, lo permite la regla. Sí, para no retirarlo, porque retirarlo entonces podría traer consecuencias jurídicas relacionadas con este amparo, ¿no, secretaria? Sí. Sí, lo pidió el magistrado Guillermo. Lo puede, entonces, o lo puede retirar de la discusión el licenciado Loaiza, o usted lo puede pedir para mayor estudio. No, mejor yo lo pido para mayor estudio y se le informa, por favor, al Poder Judicial Federal que se votará el próximo pleno, porque ahora sí que, a menos que el magistrado Loaiza lo quiera pedir para mayor estudio, que esto fuera novedoso, porque fuera su propio asunto. Está bien. No. Ok. Ya tomé nota. El próximo pleno lo sacamos adelante, ¿no? Ahora sí, con el siguiente asunto, secretaria, si fuera tan amable. Claro, el siguiente asunto es un conflicto competencial suscitado entre la primera sala, hoy juzgado primero, y la sala especializada en materia de responsabilidades administrativas y combate a la corrupción en el expediente 88/2020, sala especializada. El acto impugnado es una determinación del director general de Iztecali en el que niega a la parte actora una indemnización por motivo de daño patrimonial en virtud de no percibir el 100% de su pensión. El pleno está determinando, el proyecto estaría determinando que corresponde conocer del asunto a la primera sala con fundamento en el artículo 22, fracción 5 de la ley que rige al tribunal.
Y si mal no recuerdo, el magistrado Moreno Sada está en contra de esta propuesta. No sé si esté de acuerdo o no con el magistrado, porque tuvimos la oportunidad de platicar con él en la semana, ¿no? Magistrado Moreno Sada, ¿quiere emitir su voto una vez? Sí, ya lo platiqué tanto con el ponente como con el proyectista y creo que es importante pues definir este tipo de competencias entre las salas. Mi voto es a favor del proyecto, pero lo voy a pedir para engrose porque hay algunas cuestiones de redacción que me gustaría quedaran más claras, ¿no? Okay. Magistrado Loaiza. A favor del proyecto. Por unanimidad, secretaria. Muy bien. El expediente que sigue es el 3422 del 2016 de la segunda sala, es recurso de revisión. El acto impugnado de origen es una resolución de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana en un procedimiento de separación definitiva. La sala de conocimiento declaró la nulidad de la resolución con fundamento en la fracción cuarta del artículo 83 de la ley que rige al tribunal, bajo el argumento de que al no ordenarse el pago de las prestaciones que el actor dejó de recibir mientras estuvo suspendido del cargo, la comisión contravino lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley de Seguridad Pública del Estado. El proyecto de pleno está confirmando. Magistrado Moreno Sada. A favor. Magistrado Loaiza. También a favor. Por unanimidad, secretaria. Bien, el que sigue es el 438-2017 de sala auxiliar, también es recurso de revisión. El acto impugnado es una resolución de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Pública dentro de un procedimiento de separación definitiva. La sala declaró la nulidad con fundamento en la fracción 2 del artículo 83, bajo el argumento de que el acuerdo de inicio del procedimiento de separación definitiva no fue suscrito por la comisión. El proyecto de pleno está confirmando. Magistrado Moreno Sada. A favor del proyecto. Magistrado Loaiza. También a favor del proyecto. Por unanimidad, secretaria. Bien, el expediente que sigue es el 870 del 2000. Aquí necesito, por favor, ayuda del ponente, si es 2016 o 2017, de la segunda sala. La hoja de control dice 2017 y el orden del día dice 2016. En la hoja de control habla de 2017. Sí, voy a ver. A ver, ahorita te... Lo voy a checar igual aquí en el sistema. Es 2017. 2017. Ok. El acto impugnado es una resolución dictada por el síndico procurador de Tijuana en la que inhabilita a la parte actora para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público. La sala declaró la nulidad de la resolución con fundamento en la fracción primera del artículo 83 de la ley del tribunal, considerando que la autoridad era incompetente para iniciar el procedimiento en cuestión, y el proyecto de pleno está confirmando. Magistrado Moreno Sada. A favor. Magistrado Loaiza. También a favor. Por unanimidad, secretaria. Bien. Los siguientes expedientes que voy a mencionar pueden votarlos de manera conjunta, son temáticos, son del número 16 al número 19 en la orden del día y son 1269 del 2017, 1631 2017, 1369 2017 y 1251 2017, todos de la antes primera sala, hoy juzgado primero.
El acto impugnado es una factura por consumo de agua. La sala sobreseyó en el juicio y el proyecto de pleno está confirmando. Pablo Aiza, A favor. magistrado Moreno Sada, A favor de los proyectos. por unanimidad, secretaria. Bien, pasamos a los asuntos de la ponencia del magistrado Carlos Rodolfo Montero Vázquez, siendo el primero de ellos un asunto que había sido aplazado para mayor estudio, recurso de revisión interpuesto en el expediente 2649-2016, segunda sala. El acto impugnado es una resolución de la recaudación de rentas del Ayuntamiento de Tijuana, en la que se declara improcedente la petición realizada por la parte actora, en la que solicita a la aludida autoridad que se declare que operó la prescripción de sus facultades para cobrar el impuesto sobre la adquisición de inmuebles, que a su juicio se causó con motivo de la adquisición del inmueble identificado con cierta clave catastral en el municipio de Tijuana. La sala tercera, en auxilio de la segunda, declaró el sobreseimiento en el juicio con fundamento en la fracción 9 del artículo 40 y fracción 2 del 41 en relación con el 22, fracción 2 de la ley del tribunal, considerando que la resolución impugnada no causa agravio alguno a la parte actora por no existir el hecho imponible del impuesto sobre adquisición de inmuebles al que se refiere el demandante. El proyecto de pleno está revocando el sobreseimiento y con plenitud de jurisdicción está reconociendo la validez de la resolución impugnada. Magistrado Loaiza, Estoy a favor del proyecto, pero no estoy, las consideraciones no me satisficen, no me dejaron satisfecho y creo que deben ser otras. Voy a explicar la razón del voto. Hoy vi el proyecto original y me puse a ver las constancias del expediente y encuentro lo siguiente. Primero, ¿de qué se trata? Se trata de una empresa que está solicitando que se le haga la devolución de un entero por haber cubierto el impuesto sobre, creo que es el impuesto De adquisición de inmuebles. adquisición de inmuebles. Eso es lo que dice. Dice que en tal fecha celebró un contrato de compraventa y que en fecha posterior volvió con la misma empresa, con la misma, ella es la compradora, con la misma vendedora celebró otra vez el contrato de compraventa y que que como tenía que inscribirla, para poder inscribir la compraventa, pues se vio forzado a pagar el impuesto sobre transmisión de dominio. Aparentemente hay dos compraventas, pero en la vida real, la primera compraventa se celebró bajo condición, y en la segunda compraventa se dice en forma clara de que la primera compraventa quedó sin efectos porque ahora sí que la condición no se logró. Entonces en la vida real nada más hay solamente una sola compraventa. Entonces él está pidiendo, considera que pagó indebidamente el pago del impuesto, partiendo de la premisa de que tiene derecho al pago del impuesto, partiendo de parte del supuesto de que el derecho del Estado a recibir el impuesto derivaba de la primera compraventa, una primera compraventa que nunca se celebró. Entonces, por eso estoy a favor en este caso del proyecto, en el sentido de que la negativa de parte de la autoridad debe de confirmarse, pero por otras razones. La razón principal es porque pagó
el impuesto que se derivó de la segunda compraventa. Y esa, pues nunca transcurrió, nunca hubo prescripción. Y con relación a la primera, nunca hubo la compraventa que él dice que celebró, porque quedó sin efectos en la segunda resolución, en la segunda compraventa ante el propio notario reconocen, dicen que no se llevó a cabo que la condición no se llevó a cabo, y por lo tanto al no llevarse a cabo la compraventa, pues están celebrando la segunda compraventa. Entonces a mí se me hace que este es un problema que se resuelve de la manera más sencilla, es con relación al hecho. La parte actora, porque se trata de un acto administrativo donde pretende que se le reconozca un derecho, debe de justificar los supuestos mediante los cuales debe acreditar que tiene derecho a que se le regrese las cantidades que está solicitando, y las está solicitando basándose en una supuesta compraventa que quedó sin, que si bien es cierto se había celebrado, estaba sujeta a condición, y la condición nunca se satisfizo. Por lo tanto es como si nunca se hubiera celebrado la compraventa. Por eso así se explica que se haya llevado a cabo una segunda compraventa, porque la primera quedó sin efectos. Es la única manera racional de explicar por qué se llevó a cabo la segunda compraventa. Ellos argumentaban que tenían la obligación, que habían pagado la contribución, no obstante que el impuesto ya había prescrito, porque necesitaban inscribir necesitaban inscribir la compraventa. Pero es obvio que eso no es así, porque están inscribiendo una segunda compraventa, no la primera. Entonces, estoy a favor del proyecto, pero no estoy a favor de las razones que se escriben en el proyecto. ¿Quiere emitir un voto, votarlo a favor y emitir un voto al respecto, magistrado Loaiza? Yo quisiera saber qué opina el magistrado Guillermo Moreno Sada. Porque si el magistrado Guillermo Moreno Sada está de acuerdo con el criterio suyo, entonces yo tendría que hacerlo. Pero si el magistrado Guillermo Moreno Sada estuviera de acuerdo con mi criterio, yo le pediría al ponente, que es usted, que hiciera ahora sí que el proyecto siguiendo el criterio de la mayoría. Entonces usted sería el que tendría que presentar en un momento dado el voto particular, o más bien es un voto razonado. El proyecto siguiendo el criterio. Sí. Magistrado Moreno Sada. Yo coincido con el magistrado Loaiza, pues en los mismos autos del juicio existe una escritura pública donde el notario hace constar que no existe esa transmisión del inmueble en la primera operación, no existe el pago del mismo, por lo tanto no se generó esa compraventa, y en consecuencia el impuesto sobre adquisición de inmuebles nunca se generó, por lo tanto no puede prescribir algo que no existe. Además, por otra parte, además del argumento que comentaba Loaiza, existe el pago del impuesto. Una de las características de la prescripción fiscal es que el pago del impuesto interrumpe esa prescripción, esto es que es renunciable la figura de la prescripción. Entonces, al aceptar el pago, automáticamente esa prescripción quedó sin efectos. Esa extinción de obligaciones no se concretizó por el pago del mismo impuesto. Por lo tanto, son dos argumentos que consideramos deben de establecerse en la sentencia. Por lo tanto, coincido en que se le darían lineamientos para que los considerados se establecieran estas dos situaciones, ¿no? Y en lo resolutivo estamos de acuerdo. Yo no me quedo con nada, magistrado Moreno Sada. ¿Mande? Magistrado Moreno Sada, entonces yo me quedo con nada en base a su exposición. Entonces, si se lleva a cabo una operación de compraventa en privado,
no existe. Para efectos fiscales, no. Se tiene que presentar una declaración, el avalúo ante la autoridad fiscal. La autoridad fiscal no tiene la obligación de conocer todas las operaciones individuales entre las partes, ¿no? Magistrado Loaiza, ¿usted comparte ese criterio? Mire, yo le voy a decir qué es lo que yo sostengo. Lo que sostengo es que no hubo, ¿cómo se llama? De que la primera, a ver, vamos por partes. A mí me gustaría, no tengo en este momento, voy a pedirle a Sofi, tráeme ¿cómo se llama? Tráeme el expediente, por favor, el que estamos platicando. Me gustaría hablar una compraventa condicionada. Sí, sujeta a condición. A la firma de todos los copropietarios, y al faltar una de las firmas, entonces no, esa compraventa no se formalizó. En la segunda, Bueno, pero es muy importante la diferencia entre no se formalizó, ¿sí? Es decir, que no se lleva a cabo ante fedatario público, no, es que no. a decir espera. que no existe. No, es que hay una diferencia. No, perdón. Hay un error en el planteamiento. No es que no se haya, que se haya hecho en escritura, en documento privado. No. Fue ante notario y lo sujetaron a condición. Y en la segunda resolución, en el segundo, o sea, son dos compraventas que se celebraron ante notario en documento público. Nada más que estaba sujeta a la sujetaron a una condición, que para que tuviera validez, dentro de los 20 días a la celebración del contrato, tenía que venir una de las partes, faltaba una persona, un copropietario, y firmar. No lo hizo. Y en la segunda, ¿cómo se llama? En la segunda compraventa, reconocen que no se satisfizo, que estaba sujeto a una condición. Y las mismas partes reconocen que quedó sin efecto legal la transmisión formal de la propiedad de la primera, por no haberse satisfecho la pretensión. Por eso, así se explica que haya dos compraventas. Y las dos ante notario. La que pasa, una que estaba sujeta a condición, no lograron la condición, que era la firma de uno de los copropietarios. Entonces, esa compraventa quedó sin efectos. Y cuando se vuelven a presentar ante el notario, porque los dos son ante notario, reconocen que la primera estaba sujeta a condición. Y como no se había presentado, en este caso, la persona que debía firmar, que aquella compraventa quedaba sin efectos, entonces están celebrando una nueva compraventa, que implícitamente están reconociendo de que la primera simplemente no tuvo, se destruyó, pues estuvo sujeta a una condición que no se satisfizo. Así se explica que haya dos compraventas. El actor, cuando hace el planteamiento y hace la petición en el escrito de demanda, dice que como tenía que pagar el impuesto, que como tenía que inscribirlo en el registro público de la propiedad, estuvo obligado a pagar el impuesto. Dice, pagué el impuesto porque si no lo pago, no me inscriben en el registro público. Y esa no es la razón por la cual no le inscribían en el registro público. La verdad de las cosas es que la primera compraventa no tuvo vida. Y eso lo reconocen las mismas partes ante el notario. Ese es el punto. Y aclaro, estamos hablando de que las compraventas se celebraron ante notario público. No fueron contratos privados.
Entonces, esa es la razón. En pocas palabras, desde mi punto de vista, tiene que ver con la causa del pedir. ¿Cuál es la causa del pedir del actor? La causa del pedir del actor es, yo pagué un crédito que estaba prescrito. ¿Desde cuándo estaba prescrito? El plazo de prescripción debe de empezar a contar, dice, a partir de la primera, ¿cómo se llama? De la primera compraventa que realicé. A partir de ese momento, dice, debe de empezar a partir el plazo de la, ¿cómo se llama? Debe empezar el plazo de la prescripción. Pero ese impuesto no lo pagó por la primera compraventa, lo pagó por la segunda compraventa. Y como la primera compraventa dejó de existir, porque estuvo sujeta, estaba condicionada, entonces realmente lo único que tenemos es una segunda compra. La segunda compraventa es en la vida real la primera compraventa. Desde el punto de vista de derecho, la única vez que le transmitieron el dominio fue a través de la segunda compraventa. No a través de la primera, porque la primera, ellos mismos reconocen que no existió esa ¿cómo se llama? Compraventa. Entonces no acredita la causa del pedir. Y a mí se me hace que es muy fácil resolver el asunto partiendo de esa premisa. Tengo aquí el expediente. Dice hay una parte. ¿Dónde está? Magistrado Loaiza, Mande. ¿me escucha bien? Miren, yo aquí me gustaría que Claudia nos asistiera porque está pasando algo que no recuerdo que haya pasado últimamente. No. Tengo un voto por unanimidad en relación a los resolutivos, pero lineamientos de los magistrados. Por un lado, no me logro entender y lo platicaré en privado con el magistrado Moreno Sada cuando habla de una inexistencia y luego me aclara y me dice, bueno, es que es una inexistencia para efectos fiscales. Yo pienso que nunca hubo una existencia. Yo pienso que el acto jurídico, lo que hubo fue una falta de voluntad en el primer acto. Y ese acto, para perfeccionarlo, era necesario la voluntad de uno de los copropietarios. Civil, mercantil, fiscal, administrativa, entonces me hace un extremo. El licenciado Loaiza tiene otro punto de vista, nomás que me gustaría aclarar con él también en particular, porque escucho diversos términos jurídicos y quiero que este no sea el momento, pero para mí algunos de ellos se contradicen, como por ejemplo, que la segunda compraventa fue la primera. Pues entonces yo la verdad que ahí no comprendo, pero creo que lo que tenemos que hacer es que ustedes dos, porque son la mayoría, me den los lineamientos para hacer este proceso más eficiente y más eficaz. Y mi única duda que tengo ahorita es, ¿qué hacemos, secretaria? O sea, ¿sale un proyecto a favor y se queda en espera de engrose para alineamientos o se vota en contra? Yo digo que no no, entiendo. presidente. Yo digo que no y la razón es la siguiente. Como no están de acuerdo los magistrados Moreno y Loaiza con los considerandos que están vertidos en la sentencia, aunque sí en el sentido del fallo, no hay ni siquiera mayoría en cuanto a los considerandos y la sentencia debe ser un todo. Entonces, definitivamente yo no creo que se pueda aprobar y quedar para engrose, sino que se tiene que rechazar la ponencia para efecto de que se elabore una nueva siguiendo el criterio de la mayoría. Okay. Entonces se vota en contra. Eso sería lo correcto, ¿no? Lo que hacemos regularmente cuando pasan estas cosas es que
se rechaza la ponencia por mayoría para efecto de que el ponente elabore un nuevo criterio siguiendo el criterio de la mayoría. Ok, entonces, ¿quién de mis compañeros me va a hacer llegar los lineamientos y qué fecha tiene para hacérmelo llegar? Mira, si quieres, yo me ofrezco a hacerte llegar los lineamientos. Ok, Ok. no, ¿sí? Entonces, Bien. se rechaza el proyecto, no obstante la exposición de mis compañeros que están de acuerdo con los puntos resolutivos, ¿sí? Ujú. Aquí lo que vamos a hacer es recibir lineamientos en cuanto a los considerandos. Se rechaza por tales motivos. ¿No tenemos presión del Poder Judicial Federal o algo, Claudia? No. Ok. Recibo los lineamientos por el magistrado Loaiza. Se le comisiona a él para que me haga llegar estos lineamientos de la mayoría. Y pues yo le propongo 2 semanas, magistrado Loaiza, se le hace prudente. sí, yo lo voy a, esto lo veo, de hecho, voy a leer la parte de ¿cuál es la idea central? Cuando estuve hablando sin tener el expediente, pero prácticamente la clave está en la escritura. En las declaraciones dicen, declaran las partes en forma conjunta por conducto de sus respectivos representantes. Primero, incumplimiento de condición. Que la condición suspensiva que quedó sujeta a la compraventa concertada en la escritura pública relacionada al antecedente, y luego da los datos del antecedente, no se cumplió por parte de la vendedora. Por tal motivo, no se dio la transmisión de propiedad del predio fulano de tal, ¿no? Entonces, ese es ese es mi argumento, que en la primera compraventa no se transmitió la propiedad porque no se cumplió con la condición. Esa es toda es todo el argumento. Por eso decía que la primera compraventa no era la primera compraventa, sino realmente la primera compraventa era la segunda compraventa. Lo que quise decir, a lo mejor. Okay. Ya incluso. Parece que ya se va a conectar, ¿verdad? Espérate. Ahí viene. Okay. Tuvimos un problema técnico de conectividad. Nomás retomando el tema, el último asunto, se rechaza por la mayoría y se elaborará uno nuevo siguiendo los lineamientos que el magistrado Loaiza nos va a hacer llegar. Magistrado Loaiza, su micrófono lo tiene apagado. Ok, ahí está. Y si lo consideran prudente, entonces continuamos. Derivado de este tema de la comunicación, de la conectividad, yo creo que continuamos con el próximo asunto, si están de acuerdo, magistrados. Estamos de acuerdo, presidente. Magistrado Moreno Sada, ¿de acuerdo? Sí, adelante. La escuchamos, secretaria. El siguiente asunto Bien. es el expediente 2178-2016, segunda sala. El recurso de revisión. El acto impugnado es una resolución de la Subdirección General de Prestaciones Económicas y Sociales de Iztecali, en la que determina que la parte actora cumple con los requisitos para obtener su pensión de jubilación y que las altas para la nómina de jubilaciones depende de los recursos económicos aprobados y de la calendarización, por lo que a solicitud de la patronal se someterá su solicitud a consideración de la Junta Directiva. La segunda sala declaró la nulidad de la resolución impugnada. Contra dicha determinación, las autoridades interpusieron recurso de revisión. Con posterioridad a ello, la misma autoridad solicitó el sobreseimiento en el juicio por haberse otorgado la pensión solicitada por la parte actora, encontrándose con ello satisfecha la pretensión de la misma y exhibe las constancias con las que acredita dicha circunstancia. El proyecto de pleno está entonces revocando la sentencia de primer grado y sobreseyendo en el juicio. magistrado Moreno Sada.
con el proyecto. Magistrado Loaiza. También con el proyecto. Por unanimidad, secretaria. Bien, los siguientes asuntos fueron solicitados para mayor estudio por el magistrado Guillermo Moreno Sada al inicio de la sesión, que son los expedientes 154-2020, 157-2020, 158-2020, todos de la primera sala. El siguiente asunto es un cumplimiento de amparo directo. El acto impugnado de origen es una resolución de la Dirección Jurídica de Responsabilidad y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Gobierno del Estado, en la que desechó y por ende se negó a dar trámite a un escrito de reclamación por responsabilidad patrimonial presentado por la actora, en el que señaló como autoridad responsable al ISTECALI. El argumento de la autoridad fue que la actividad administrativa irregular que planteó el particular deriva de un acto administrativo, por lo cual en términos del artículo 18 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado y Municipios de Baja California, debió adjuntar a la reclamación una sentencia o resolución en la que se hubiera determinado la ilegalidad de dicho acto, de manera que al no haberlo hecho así, lo conducente era desechar la instancia. La sala de conocimiento confirmó la validez y el pleno en revisión confirmó la sentencia de sala. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo directo emitida por el quinto tribunal colegiado, el proyecto de pleno está dejando sin efectos la sentencia de pleno anterior y está declarando la nulidad de la resolución administrativa, revocando la sentencia de sala y declarando la nulidad de la resolución administrativa con fundamento en la fracción 2 del artículo 83 de la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, y está condenando con fundamento en el artículo 84 del mismo ordenamiento legal a la Dirección Jurídica de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental de Gobierno del Estado a que dicte un acuerdo en el que deje sin efecto la resolución declarada nula y admite el escrito de reclamación presentado por la actora, substancia y el procedimiento conducente en términos de la Ley de Responsabilidades. Magistrado Loaiza. Por favor. Magistrado Moreno Sada. A favor. Por unanimidad, secretaria. Muy bien. No sé si dije el número del expediente, era 596-2018. El expediente que sigue también es un cumplimiento de amparo directo en relación al expediente 211 del 2016, segunda sala, y acumulado 1833-2016, segunda sala. El acto impugnado era una resolución que niega devolución de retenciones realizadas al actor por concepto de IE. La sala declara la nulidad de la resolución impugnada, el pleno revoca y sobresee, y en cumplimiento al amparo directo concedido, se está revocando la sentencia y sobreseyendo en el juicio. Magistrado Moreno Sada. A favor del proyecto. Magistrado Loaiza. Bien, a favor del proyecto, presidente. Por unanimidad, secretaria. Muy bien. El siguiente expediente es el 2037 del 16, segunda sala. También es un cumplimiento de amparo directo y es exactamente en los mismos términos del que acabo de mencionar, 211-2016. Misma situación, mismo acto impugnado, mismo sentido de sentencia de sala, mismo sentido de sentencia de pleno, y el colegiado resolvió exactamente igual. Magistrado Loaiza. A favor, presidente. Magistrado Moreno Sada. A favor. Por unanimidad, secretaria. Muy bien. Tenemos otro cumplimiento de amparo exactamente idéntico en el expediente 3347-2016, segunda sala, igual, acto impugnado, resolución que niega devolución de retenciones de IE, donde la sala declara nulidad, el pleno revoca y sobresee, y en cumplimiento de la ejecutoria de amparo se deja sin efectos la sentencia de pleno, se revoca sentencia de sala y se reconoce la validez de la resolución administrativa. Magistrado Loaiza. A favor. Magistrado Moreno Sada. A favor. Por unanimidad, secretaria. Muy bien.
El último de los expedientes es el 601 del 2018, también es un cumplimiento de amparo directo. El acto impugnado es una resolución que desechó una reclamación de responsabilidad patrimonial. La sala reconoció la validez, el pleno confirmó dicha resolución de la sala y en cumplimiento de la ejecutoria de amparo se deja sin efectos la sentencia de pleno anterior, se revoca la sentencia recurrida y se declara la nulidad de la resolución impugnada para que la autoridad admita el escrito de reclamación presentado por la actora y sustancie el procedimiento conducente en términos de la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado. Magistrado Loaiza, También a favor, presidente. magistrado Moreno Sada, A favor del proyecto. por unanimidad, secretaria. Muy bien, esos serían los asuntos en materia de recursos con proyecto. Me gustaría agregar, presidente y magistrados, si están de acuerdo, proyectos de desechamientos de recursos por extemporáneos o por falta de personalidad de quien está recurriendo. ¿Me autorizan? Esperemos que la conectividad no lo permita, secretaria. Bien, ¿Están voy de a acuerdo, ser compañeros? rápida. Voy a ser rápida. Los expedientes que se está proponiendo se desechen por extemporaneidad. Todos ellos tienen de 1 a 3 días o inclusive hay unos que tienen unos días más de extemporáneos. Son extemporáneos el 95 del 2018 sala auxiliar, el 469 2018 sala auxiliar, 97 2018 sala auxiliar, 581 2018 sala auxiliar, 595 2018 sala auxiliar, 558 2018 sala auxiliar, 484 2018 sala auxiliar, 516, 524, 548, 550, 592, 596, 1354, todos de la sala auxiliar. 341 del 19 de la segunda sala, 236 del 19 de la segunda sala, 230 del 19 de la segunda sala, 194 2019 de la segunda sala, y esos serían por extemporáneos. El proyecto es desecharlos. Una Magistrados, pregunta, secretaria. Sí, ¿Los recursos los promovieron los actores o las autoridades y sobre qué temas? son las si autoridades. Son temáticos. Ahorita le digo los temas. Sí, todos los recursos son presentados por las autoridades demandadas, en todos los casos. Hay desde multas de tránsito, tengo varios, y asuntos del agua. Muchos son del agua, la gran mayoría son del agua. Y el otro resto son de oficial de tránsito. Tenemos uno de Iztecali y los demás son del agua. Pues nomás cerciorarse que el calendario oficial de días inhábiles por la pandemia, tuvimos varios días cerrados, entonces nomás estar conscientes de eso, ¿no? Sí, todos los asuntos son recursos de revisión presentados cuando ya habíamos regresado a trabajar de manera normal. Entonces, no les surten ninguna suspensión de términos o de días por lo de la pandemia. Y están checados con el calendario oficial de la fecha en que fueron presentados y descontando días inhábiles, días de calendario oficial, etcétera, están doblemente checados. Bueno, pues adelante, presidente. ¿Está de acuerdo, magistrado Moreno Sada? Sí, a favor. Magistrado Loaiza. Okay. Por unanimidad, secretaria, entonces. Bien, tengo unos poquitos que son por falta de personalidad de quien comparece como delegado. Estoy hablando del 83 del 2019, tercera sala, en donde viene una persona que afirma ser delegado de la Junta Directiva de Iztecali, pero son de los casos en donde el magistrado de la tercera sala no tuvo compareciendo a la Junta Directiva. Entonces, no hay delegados autorizados ahí, se propone desecharlo.
Hay otro asunto de falta de personalidad en el expediente 220 del 2020 de la segunda sala. También en el 131 2020 segunda sala y 159 2020 segunda sala. No tiene personalidad quien dice ser delegado. Se propone su desechamiento. Compañeros, ¿están de acuerdo? Magistrado Moreno Sada, Sí, a favor. ¿me escuchan? Sí, Magistrado Moreno Sada, ¿me escucha? Sí, a favor. Magistrado Loaiza, también a favor. por unanimidad, secretaria. ¿Cuánto, presidente? Con eso terminamos. Bueno, de antemano ofrecemos una disculpa por los problemas de conectividad que tuvimos durante esta sesión. Procuraremos hacer todo lo posible para que se disminuyan. No habiendo mayor tema que tratar, se da por concluida la presente sesión de carácter jurisdiccional del Pleno del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California.